Y bueno, pues ahora sí, ¿qué os parece que vamos con la palabra, con lo que Dios me ha dicho para el día de hoy? Si Dios sabía que tú ibas a estar ahí sentado, es porque Dios te quería hablar algo a ti. A mí me habló, me ministró y después me dijo imparte. Entonces, el Señor sabía o se encargó de traerte. Muchas veces el enemigo se opone y se levanta justamente para que no estés en el lugar donde la voz de Dios se va a escuchar. Pero tú, si has llegado aquí, eres más que vencedor. Amén. Y todas las batallas y los gigantes que te han levantado en el camino han caído porque estás aquí y estás en pie. Entonces vamos a empezar hoy con un versículo de Job con el que me habló el Señor. Está en el capítulo 22, es el versículo 21 que dice: vuelve ahora en amistad con Él. Está hablando de Dios, en amistad con Dios. Y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Tú sabes que la paz y el bien son de las cosas más buscadas entre los seres humanos. ¿Sabes que mucha gente, aún no conociendo nada de Dios, andan en la búsqueda de esta paz, de este bienestar, de que las cosas les vayan bien? Pues fijaros que yo estaba pensando en esta mañana que incluso las personas que se suicidan, ¿sabéis por qué lo hacen? Porque van detrás o en la búsqueda de la paz. Tienen un tormento tan fuerte en el interior que ellos equivocadamente creen que si terminan con su vida van a hallar el descanso y la paz. Y lo que no saben es que van a un lugar donde tendrán tormentos eternos. Si hay alguien ahí que nos está escuchando y está pensando en el suicidio no es una opción, es un tormento mayor. Aquí en este versículo Dios nos está dando la solución o la clave para tener esa paz y ese bien. Fíjate que dice ahí que para tener paz y para que el bien venga a tu vida, qué interesante que ni siquiera dice que tenemos que andar detrás o en la búsqueda del bien. Dice que el bien vendrá a nuestras vidas. ¿Cuándo? ¿Qué pone como secreto? La amistad con Dios. Vuélvete en amistad con Dios. Y si tú vuelves al corazón de Dios en esa amistad, Él te promete paz y te promete bienestar en tu vida. Entonces ahora como que la cuestión sería, bueno, entonces, ¿cuál es el secreto para ser amigo de Dios? ¿Cuál es el secreto para tener esa amistad, esa intimidad con Dios? ¿Cuántos lo quieren saber? Porque hoy vamos a hablar de esto. Y por lo menos yo sé que de aquí vamos a salir enfilados hacia una amistad con el Señor. Amén. Vamos a darle gracias al Espíritu Santo que hoy vino a hablarnos de tener una amistad con Dios. Cuando yo iniciaba el ministerio, al comienzo, vamos a decir, en un principio, ahora ya no sucede, ya os hemos enseñado el pastor y yo muchas cosas de nuestra relación con Dios y todo, pero yo recuerdo en el inicio que muchas de las preguntas que nos hacíais eran cosas así como, bueno, ¿cuánto oras? Dime qué es lo que tú haces en el secreto, cuántas horas, qué alabanzas escuchas, y todo esto como que os movía o teníais una curiosidad tremenda. Y pues yo recuerdo al principio que incluso pues compartía y decía, bueno, pues oro este tiempo y hago así, y me ponía a contar algunas intimidades de lo que yo hacía con Dios, pero una vez entendí que ninguno de vosotros estabais buscando lo que yo hago. O sea, genuinamente de vuestros corazones no estabais pensando en cuánto tiempo yo oro, cómo son las oraciones que hago, si pongo una adoración, si ayuno, si me postro, si no me postro. Todas las preguntas que me hacíais venían de que vosotros veíais algo que anhelabais y era ese Dios cercano, esa cercanía, esa amistad. Vosotros podíais ver en mí una amistad, una cercanía que era lo que anhelabais. Y creíais que el secreto de esa cercanía estaba en ¿cuánto tiempo oras, pastora? ¿Cuánto tiempo que haces en el secreto? ¿Qué es lo que haces? ¿Ayunas? ¿Cuánto ayunas? Ya os he dicho que muchas veces, ¿verdad?, que yo no soy mujer de mucho ayuno. Pero vosotros me hacíais esas preguntas pensando que el secreto de lo que veíais era ¿cuánto tiempo? ¿De qué manera? Si me postro, si no me postro, si ayuno, si no ayuno. Y déjame decirte que eso que tú ves, bien sea en mí o en una persona que puede impactar tu vida espiritual, eso que tú ves solo es el resultado
Di conmigo el resultado de lo que esa persona vive con Dios en intimidad. Pero no es el secreto para tener una vida en amistad. Es decir, que yo ore, cuánto tiempo lo haga, o que yo ayune, o que yo me postre, o todo lo que yo pueda hacer con Él, solo es el resultado de lo que vivo con Dios. Pero no es el secreto para que tú vivas eso mismo con Dios. ¿Entendido esto? Hay una mujer que me impactó muchísimo y es Kathryn Kuhlman. Los que conocen de su ministerio van a saber que esta mujer de verdad imparte cercanía a Dios. Aún ya muerta, los vídeos que hay ahí colgados por ella, tú la ves y tú sabes que esta mujer era amiga de Dios. Y yo recuerdo un día que ella escribió que ella no tenía una vida de oración como muchos pensaban, haciendo largas oraciones, como la gente pensaba de ella. Ella escribió que ella era una persona normal como tú y como yo, con los quehaceres de la vida y con todas las cosas que tenemos que hacer, ¿verdad? Y decía que ella, pues, decía que ni tiempo tenía, simplemente ni tiempo tenía para tener una vida así de oración, de apartada para Dios, como la gente esperaba de ella. Pero de esta mujer, muchos decían, se la veía hablar sola. Y es que ella no hablaba sola, ella hablaba con el Espíritu de Dios, que era su amigo, ¿verdad? Y aunque Dios estaba con ella como está contigo y conmigo, había una diferencia. Punto número 1, Dios era el centro de la vida de esta mujer. Y punto número 2 es que Dios está con nosotros todo el día, pero ella sabía, tenía la manifestación de su presencia, la realidad de su presencia cada día. Por eso ella nunca quería herir al Espíritu Santo. Guardaba su persona, guardaba no herirlo. Eso era lo que ella tenía como centro en su vida. No tanto las oraciones, los ayunos o todo lo que los seres humanos muchas veces para acercarnos a Dios, que finalmente son obras. Queremos saber cómo se hace, cuánto hace. Yo recuerdo también otro hombre de Dios tremendo que me gusta mucho, que una vez le estaban preguntando algo y él dijo, ¿visteis? Esta es la pregunta que siempre me hacen, ¿cuánto oras? Y él contestó y dijo, ¿para qué lo quieres saber? Si te digo que oro mucho, tal vez lo sabéis quién es, ¿no? Si te digo que oro mucho, te vas a frustrar y vas a decir, yo no lo puedo alcanzar. Si te digo que oro poco, te voy a decepcionar y vas a decir que poco oraste, hombre. Entonces, ¿para qué lo quieres saber? Y él dijo algo y dijo, ora el tiempo que sea, pero hazlo con fe. Acércate a Dios con fe. Y me encantó la respuesta, porque realmente lo mucho que ores, lo poco que ores, lo mucho que leas la Biblia, lo poco que leas la Biblia, todo eso no es la clave o no es el secreto para que tú tengas una amistad con Dios. No lo es. Y evidentemente que el tiempo es un factor importante para conocer a una persona, ¿verdad? Yo misma predico, conocer a Dios requiere tiempo. Pero te voy a decir que el Espíritu Santo esta mañana me recordaba cuando Laura y yo estábamos ahí en un despacho de abogados. Yo tenía delante mío a una contable 8 horas al día. Casi que esa mujer delante de mi mesa a medio metro, estábamos 8 horas cada día, más otras 8 que duermo, me quedaba bien poco para mi familia y mis amigos, ¿verdad? Era con la que más compartía el tiempo y Dios me mostraba esto, haciéndome entender, compartías con ella mucho tiempo, mas sin embargo ella nunca fue tu amiga. Ella no sabía de mi corazón, ella no sabía, no teníamos secretos compartidos. Entonces, aunque el tiempo es un factor importante, no es la clave para una amistad, no lo es, ¿de acuerdo? Entonces yo te quiero llevar a ese punto donde tú digas, esta es la clave. Y quiero leerte Juan 15, 14, que dice así, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Es decir, punto número 1, Dios tiene amigos. Vosotros sois mis amigos, Dios tiene amigos, pero para ser amigo de Dios hay una condición y esa condición no es tiempo ni forma. ¿Es qué? Obediencia. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo
os mando. Lo mucho que leas, lo poco que leas. Si no haces lo que Él te manda, tú no vas a ser amigo de Dios. Hacer lo que Él nos manda es lo que nos constituye amigos de Dios. Y la verdad es que esto me abrió los ojos en un momento de mi vida, porque me hizo entender que también en mí había como un fluir de querer alcanzar a Dios, o lo que yo veía en otros hombres de Dios tremendos, que yo decía, yo quiero lo que ellos tienen, pero había como un fluir en mí de obras. Y en un momento de mi vida Dios me frenó y me dijo, Ana, no es de la manera en que me cantes, cuánto me adores, cuánto leas la palabra, cuánto tiempo vengas al secreto. Nada de esto va a ser una amistad entre tú y yo. Pueden ser cosas que ayudan, pero no va a ser la clave de nuestra amistad. ¿Quieres amistad conmigo? Muere y sé mi amiga. Obedece y sé mi amiga. Mengua tú para que yo crezca en tu vida y así seremos amigos. ¿Y sabes qué descubrí? Que esto está al alcance de todos. Ser amigo de Dios está al alcance de todos. Porque mucha gente podría decir, bueno, pero es que yo no tengo el tiempo que tienes tú, pastora. Créete que poco tiempo me queda, ¿sí? En el día. Pero muchas personas se proyectan así. Es que yo trabajo 10 horas fuera. Y una mamá de muchos niños podría decir, bueno, y yo tengo toda una tribu en mi casa y no me queda tiempo para más nada. Pero estaríamos o no estaríamos en igualdad de condiciones si Dios hubiera puesto una condición de tiempo. Pero déjame decirte que Dios, para hacer amistad contigo, no puso una condición de tiempo. Puso una condición ¿de qué? De obediencia. Y ahí tú y yo estamos en las mismas condiciones. Tenemos igualdad de condiciones delante de Dios porque todos tenemos las mismas oportunidades en el día a día de obedecer a Dios o de desobedecerle. Kathryn Kuhlman, esta mujer de la que yo te hablaba antes, mira la obediencia de esta mujer. Realmente yo no tengo ninguna duda de que el Señor llamó a esta mujer mi amiga. Cuando el Espíritu Santo le pidió dejar su marido, porque era el marido de otra. Ella estaba en adulterio, se casó con un hombre casado. Y el Espíritu Santo en un momento le dijo, debes de abandonar tu marido porque no es tuyo. Y cuenta que con el profundo dolor en su corazón, porque ella estaba enamorada, profundamente enamorada, ella dejó a su marido. Lo dejó. Tal vez no oraba todo lo que la gente esperaba, pero tenía una obediencia radical. Cuando tú haces morir tu mayor deseo por Dios, ahí de verdad te constituyes amigo de Dios. Yo sé que esa obediencia, estoy segura que de alguna manera capturó el corazón de Dios para que esta mujer fuera catapultada como su amiga. Es que me quebranto porque todo mi anhelo es ese. Le digo, dime cosas para hacer, te quiero obedecer. Soy muy pesada con Dios, la verdad. Pero yo sé que Kathryn Kuhlman fue catapultada no por lo mucho que oraba, por los milagros que Dios hacía a través de ella, no por nada de esto. Ella tenía una obediencia radical, una obediencia de, Señor, yo voy a hacer lo que tú me mandes. Y sabéis, el pecado también tiene consecuencias, porque esta mujer nunca más se casó, no tuvo hijos, tal vez quedó privada de algo tan precioso que el Señor nos da, ¿verdad? Este regalo que el Señor nos da de tener hijos, de formar un hogar. Ella cometió un error y Dios perdonó el pecado, pero no se llevó la consecuencia. Pero independientemente de esto, ella quedó catapultada como amiga de Dios. Y esto es lo que yo anhelo, no sé tú, pero yo quiero ser esa mujer que sea recordada como la amiga de Dios. ¿Quieres ser amigo, amiga del Señor? Entonces haz todo lo que Él te mande. Y hacer todo lo que Él nos mande es obedecerle en todo. Y si tú dices, bueno, ¿y por dónde empiezo, pastora? Bueno, ahí tienes su palabra escrita. Empieza por ahí. Porque muchos de nosotros queremos saber hacer raíces cuadradas y no hemos aprendido a sumar y a restar.
Entonces uno debe de primero caminar los pasitos para sumar y restar en el Evangelio, para luego irte a hacer raíces cuadradas. Comienza por todo lo que está escrito en la palabra. Vete a chequear esta noche. Abre tu Biblia, abre ahí en el lugar donde vas leyendo y mira a ver qué es lo que el Señor está hablando, porque eso que está hablando es para ti, no es para el vecino, no es para tu marido, no es para tu mujer, no es para tu hijo, que a veces demandamos de los demás lo que no cumplimos nosotros. Pero hablando de mí, porque como las preguntas van direccionadas a mí, de hecho hoy en el Instagram tenía una chica consultándome todo esto y le dije, bueno, hoy comparto en mi iglesia de todo esto y ahí en las redes sociales estará el miércoles la predicación, porque causa esa curiosidad de ¿qué vives con Dios? ¿Cómo haces? ¿Cómo le obedeces? Pues hablando de mí, ¿dónde tú piensas que yo cumplo esta parte de obedecer a Dios en todo? Dime. ¿Tú crees que yo cumplo esta parte en mi lugar secreto? El pastor y yo llevamos años predicando de tener un lugar secreto, ¿verdad? De tener esa intimidad con Dios, a puerta cerrada, donde te encuentras ahí con Dios. Pero ¿tú crees realmente que yo cumplo ahí esa parte? ¿Tú crees de verdad que cuando yo me meto en el lugar secreto con Dios, Dios viene y me dice, Ana, adórame con esta canción que me gusta más que esa que me estás cantando? Póstrate ahora, levántate, arrodíllate. ¿Tú en verdad crees que yo... es ahí donde Él me demanda y yo obedezco? No, déjame decirte que no. En ese lugar, pues es donde Él me da dirección, me habla, me corrige, río, lloro. Muchas veces sin más, no hay más nada que nosotros dos, ninguna manifestación, pero tiempo con Dios. Solo hay eso. ¿Sabes dónde yo obedezco esta parte del llamado, del llamamiento que Dios me hace? ¿Sabes dónde? Justamente en todo el día o en el resto del día en el que yo estoy fuera de ese lugar secreto. Es ahí donde a mí me toca obedecer. Cuando salgo de ese lugar, es ahí donde yo voy a obedecer. Porque qué fácil sería obedecer aquí. Qué fácil sería, ¿verdad? Obedecer aquí todos juntos, en armonía, adorando al Señor, orando al Señor. Qué fácil sería obedecer cuando estamos ahí en la presencia de Dios, pero no es esta. No es esta la obediencia de la que Dios está hablando cuando dice hacer todo lo que yo os mando. Él se estaba refiriendo a una vida en Dios fuera de cuatro paredes. Una vida en Dios fuera del secreto. Cuando muchas veces salgo del secreto y hay una pequeña inconveniencia en mi casa y le digo al pastor, es que parece que bajo del cielo al desierto. Es ahí cuando me toca lidiar con las cosas que todos lidiamos. Como dice siempre el pastor, nosotros no venimos en carro de fuego y nos vamos en carro de fuego a una nube. Te voy a decir que mi casa ya no es la tercera guerra mundial que era hace 20 años, pero sigue habiendo las mismas cosas que tienes tú en la tuya. Pero sabemos lidiarlas con Dios en medio. O sabemos lidiarlas sabiendo que la presencia de Dios está en medio. Entonces, cuidado con lo que dices, cuidado con el pensamiento que se te filtra, cuidado. La presencia de Dios está manifiesta en nuestras vidas y nosotros somos muy conscientes de ello. Pero es ahí donde a mí me va a tocar obedecer, donde a mí me va a tocar morir. Y muchos cristianos caen en este error de creer, bueno, yo soy cristiano y soy un buen cristiano. ¿Por qué? Porque diezmo, y te lo dicen de primeras, porque diezmo. Porque voy a la iglesia todos los días. Porque adoro. Porque ayuno, pastora, porque tengo un tiempo devocional con Dios. Sí, pero tú sabes que todo eso está bien, pero si a todo eso no le añades la obediencia a hacer todo lo que Él te manda, tú no vas a ser un cristiano en amistad con Dios. Tú vas a ser de esos cristianos a los que Dios dice, vuélvete en amistad. Vuélvete en amistad conmigo. ¿Pero cómo? Si yo te oro y te ayuno, Señor, y voy a la iglesia. No es nada de esto. La clave del secreto no es nada de esto. ¿Y qué hay de obedecer a vuestros pastores? Yo te he dicho que tú nunca debes de permitir que un pastor ejerza control sobre ti. De obedecerle en aquello que está fuera de la ley de Dios, de la ley moral de Dios, ¿verdad? Pero cuando un pastor está impartiendo a tu vida y te dice, mira,
La palabra de Dios enseña esto. Y tú no lo quieres hacer. Tú no estás desechando al pastor. Como Samuel el profeta, cuando se disgustó tantísimo que Dios le dijo: Samuel, el pueblo de Israel no te ha desechado a ti porque no te quieren obedecer y no te quieren escuchar. Me han desechado a mí. Entonces, cuando tú no atiendes lo que el pastor te dice, lo que la pastora te dice y la pastora o el pastor te están impartiendo palabra de Dios, tú no estás desechando lo que nosotros decimos, estás desechando a Dios mismo. Entonces, ¿qué hay de eso? ¿Verdad? ¿O qué hay de cuando te decimos, tienes que perdonar? La falta del perdón trae verdugos a tu vida, pero tú no quieres. Y eres una persona que ora, que ayuna, que hace devocionales, que está en todos los equipos de intercesión de la iglesia, pero hay una falta de perdón en tu corazón. ¿Qué hay de eso? ¿Tú no te puedes constituir amigo de Dios? Porque el Señor mismo va a decir: no, mira, yo tengo una condición, y la condición es: haz lo que yo te mando. Y esto ha traído mucha confusión. Por eso digo que Jesús no se estaba refiriendo a dentro de las paredes o a hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Evidentemente tenemos que obedecer. Tenemos que obedecer en ir a la iglesia, en dar los diezmos, en todas las cosas que ya obedecemos. Pero tanto ha confundido esto que muchas personas incluso trabajan para Dios. Estoy hablando de pastores y líderes. Trabajan para Dios y no son amigos de Dios. No son sus amigos, ni quieren serlo. ¿Por qué? Porque no quieren hacer lo que Dios les manda y solo quieren hacer lo que a ellos les conviene. Y esta es la gran muralla que se ha levantado entre los cristianos, o se ha levantado para que los cristianos no tengan una amistad con Dios. La amistad con el mundo. La amistad con tus deseos, la amistad con tus razonamientos, la amistad con tus opiniones. ¿Te has dado cuenta cuántas veces queremos que Dios encaje en mi opinión? ¿Cuántas veces queremos que lo que Dios dice encaje con lo que yo pienso? Y si lo que Dios dice no encaja con lo que yo pienso, entonces desecho a Dios en lugar de desechar mi opinión. ¿Te has dado cuenta que funcionando así es muy difícil que nosotros seamos amigos de Dios? Déjame leerte aquí en Santiago 4, que dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice: en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? ¿Visteis? Muchas veces creemos que los escritos están en vano, pero ninguno de los escritos están en vano. Tú quieres tener una amistad con Dios, entonces tendrás que dejar la amistad con el mundo, porque tú no puedes tener amistad con Dios y amistad con el mundo, porque ellos dos son contrarios, se oponen entre sí, son enemigos. Y muchos cristianos tampoco han entendido esto y oran y se saben toda la Biblia y te saben recitar los versículos y los salmos y ayunan y parece que hacen grandes penitencias, pero su amistad con el mundo hace que Dios les llame almas adúlteras. Almas adúlteras porque quieren el amor de Jesús, pero también quieren el amor del mundo. Entonces es como cuando una persona tiene una esposa o un esposo y se acuesta con el amante, con la amante. Esto no puede ser. Hay un adulterio espiritual en estas vidas. Y esto está metido en la iglesia, ojo aquí. Porque a veces cuando hablamos del mundo o de la amistad con el mundo, uno automáticamente piensa en las borracheras y en las orgías. Pero, ¿y qué me dices del chisme? ¿Y qué me dices de los celos? ¿Qué me dices de las competencias? ¿Qué me dices de la rebelión directa a la palabra de Dios? Como te he dicho antes, si algo en la palabra no concuerda contigo, tú lo vas a querer meter por el aro de tu razón. Y si no concuerda, entonces desechas a Dios en lugar de desechar tu razón. ¿Qué me dices de eso? ¿Sabes qué es eso? Vivir fluyendo en todas estas cosas, en vanidades, en egoísmos, en el yo, la vanagloria.
Vivir fluyendo. No estoy diciendo que en un momento dado tú dices una mentira y te arrepientes. Te digo vivir mintiendo. Vivir con ese egocentrismo o vivir compitiendo o vivir envidiando. Vivir fluyendo en esto te constituye amigo del mundo. Tú puedes decir yo soy cristiano, pero vas a ser amigo del mundo. Escoger ser amigo del mundo te constituye enemigo de Dios y hace que seas un alma adúltera. ¿Sabes por qué? Porque en tu corazón Cristo está desplazado, no es el centro. Las personas que viven fluyendo en esto son el centro de su propia vida. Les importan sus proyectos, su visión, su manera de ver la vida. Entonces, ¿qué sucede? Que son adúlteros espiritualmente. Desplazan a Cristo de su lugar, cuando Cristo tendría que estar en el centro. Si tú ya tienes al Señor que se llama Jesús, o si tú ya tienes un Señor que se llama Jesús, ¿por qué sirves en el reino de otro? Enfoca tu vida a servir en el reino de los cielos. Porque cuando tú decides genuinamente por Jesús y lo colocas de verdad en el centro de tu corazón, ¿sabes qué sucede? Que traer a Dios al centro de tu corazón, traer al Señor al centro de tu corazón, hace que automáticamente el mundo se desplace porque no hay lugar para dos. Recuerda que ellos son enemigos, son opuestos. Entonces el secreto no está tanto en pelear contra el mundo, sino hacer de Cristo el centro. Y Él, al venir, al llegar y ser el centro, va a desplazar. Y te vas a ver ahí que amas lo que Él ama, pero también aborreces lo que Él aborrece. Porque muchas personas dicen, no, yo quiero un matrimonio feliz. ¿Cuántos no aman un matrimonio feliz? Y desean y anhelan para sus hijos un matrimonio feliz. Amamos lo que Dios ama, pero no todos aborrecen lo que Dios aborrece cuando esa miradita se te va a la mujer del prójimo. Cuando tus ojos corren vagando de mujer en mujer, amas lo que Dios ama, pero no aborreces lo que Dios aborrece. Y cuando tú haces a Cristo el centro de tu vida, desplazas el mundo y te das cuenta que amas lo que Dios ama, pero también aborreces lo que Dios aborrece. Y esa es la clave, amén. ¿Sabes por qué la gente tira mucho para el mundo? Porque en verdad ellos piensan que el mundo puede suplir esa carencia que tienen. Todos tenemos carencias en la vida. Aún la persona que haya nacido en un hogar cristiano y todo, siempre va a haber una carencia. El pecado mismo marca en nosotros ya como una mancha. Y hay un vacío. Yo antes le solía decir al Señor, yo creo, Dios, que tú nos creaste con ese vacío para ser lleno por ti. Y lo creo firmemente, que venimos a esta tierra y aún por buenas condiciones que tengas a tu alrededor, hay un vacío que Dios creó en ti para que Él lo pudiera llenar y suplir. Pero ¿qué sucede? Que nosotros comenzamos a querer llenar y suplir ese vacío con el mundo, con las cosas de este mundo. Por eso somos como que atraídos y arrastrados sin entender que nunca vas a tener el bien, que nunca vas a estar en paz. Puedes tener todo el oro del mundo y tener tormentos en el interior. Puedes tener el mejor matrimonio del mundo y tener tormentos en tu relación. Por eso la Biblia nos decía en Job que si te vuelves en amistad con Dios, si haces que Dios sea el centro de tu vida, entonces ahí tendrás paz y vendrá a ti el bien. Ahí está el secreto. Lo que un ser humano necesita, nace y cuando ya tiene uso de razón y puede escoger entre el bien y el mal, lo que un ser humano necesita es tener a Cristo como su Señor y Salvador en su corazón y la amistad del Espíritu de Dios para caminar en esta vida. Y con eso estarías completo, no te haría falta más nada. ¿Quieres ser entonces amigo de Dios? Mantente fuera del mundo. ¿De qué manera se hace esto? Es muy fácil. Hay una palabra escrita, hay unas instrucciones dadas. Comienza a sumar o a restar. Comienza a aprender a sumar y a restar. Entonces vete a la palabra, no la leas de rápido, sino medítala como dice. Toma esa palabra y di, yo voy a hacer vivo este versículo en mi vida.
Y entonces, cuando quieras estar en una mesa o estés en una mesa con amigos y te quiera salir el chisme y te quiera salir el juicio y quiera salir de ti el hablar mal de alguien, entonces di, no lo voy a hacer porque yo quiero constituirme amigo de Dios, no amigo del mundo. Cuando tengas un mal pensamiento y veas que ese pensamiento ya va a ser nido en tu cabeza, dile, no, yo quiero tener la mente de Cristo y Cristo no pensaría así. Voy a accionarme a hacer las cosas bien, porque no quiero tener una amistad con el mundo, yo quiero una amistad con Dios. Pero hay un precio a pagar y a menos que tú tengas como meta la amistad con Dios, no lo vas a conseguir, porque el mundo llama, porque el mundo tienta, porque el mundo te arrastra y tú tienes que ser alguien determinado. Cuando hagas lo indebido, rápidamente correr a los pies de Jesús, no quedarte en el error, no quedarte en la derrota, no quedarte en el fracaso. No. Lo que pasa es que de verdad estamos en una época donde hay tantos pastores a la carta, tantas predicaciones a la carta, que ¿sabes qué sucede? Que todavía esto se nos hace más difícil todavía. ¿Sabes por qué? Porque tú clicas y dices, bueno, de este quiero escuchar esto que me conviene y de este otro voy a escuchar esto otro que me conviene. Y así vives el evangelio a tu manera, como a ti te conviene. Pero esto es un peligro. Cuando Dios dijo, obedeced a vuestros pastores, y cuando dio ciertas directrices, lo hacía pensando que estás en una comunidad y que tus padres espirituales tienen una dirección para ti. En mi casa hay una dirección como padres para nuestros hijos. Y no les haría bien a mis hijos decir, bueno, hoy me voy a casa de la vecina a comer porque no me gusta la comida que has hecho. Y bueno, este consejo tuyo no lo voy a tomar porque me he enterado que la madre de mi amigo le deja estar hasta las 3 de la madrugada. ¿Verdad que como vive en mi casa tiene que venir a la hora que yo digo y tiene que comer la comida que yo pongo? Pero ese a la carta que hoy en día hay no nos hace bien. Enfócate entonces a dónde quieres llegar. Enfócate. ¿Quieres llegar a tener una amistad con Dios? Céntrate en el lugar donde Dios te puso, en la directriz que Dios da, en las enseñanzas que da y hacia dónde vamos a caminar. Yo creo de verdad que lo vamos a conseguir. Amén. ¿Cuántos dan ese aplauso a Jesús? Porque lo vamos a conseguir. Es que mientras lo estaba diciendo estaba pensando, pues sí que es difícil, Señor. Pero no importa. ¿Habrá algo difícil para Dios? No, ¿verdad? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Solamente uno que tiene que decir, Padre, yo lo quiero con todo mi corazón, voy a ir a por ti, voy a ir a buscarte a ti, voy a ir a por esa amistad. Y Dios con todo su poder va a desplegar su poder para atraparte y hacerte llegar. Amén. Entonces, mientras lo decía, me quiso venir como un pensamiento de incredulidad, pero lo atrapé. Y dije, no hay nada imposible para Dios. Y ahora déjame también hablarte, porque tenemos que sacar de nosotros algo que también hace como esa barrera para que tengamos amistad con Dios, y es el emocionalismo. Vamos a leer Juan 2, 23, 25, que dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿Qué te parece? Estaba ahí Jesús con un montón de gente y estaban viendo las señales que hacía Jesús. Y Jesús decía, yo no me fío de esta gente. Qué tremendo, ¿verdad? Dice, no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Mira, me gusta mucho este texto porque Jesús ya sabe de quién se puede fiar. Y tú puedes decir aquí, yo soy cristiano, yo amo a Dios y voy detrás del Señor. Y luego cuando nadie te ve, tú amas el mundo y haces todo lo que en el mundo hay. Sabes, tal vez me vas a engañar a mí, pero no le vas a engañar al Espíritu de Dios. Nunca tendrás su amistad. Y aquí estamos empujando a las personas a tener amistad con Dios. No estamos condenando, pero sí estamos direccionando a qué quieres en tu vida. ¿Cómo quieres vivir esta vida? Vívela en Dios. Y fijaros lo que dice el texto. Dice que muchos creyeron. ¿Y sabes por qué creyeron? Porque veían al Hijo de Dios hacer maravillas, señales. ¿Tú te imaginas esto? Que viniera aquí el Señor en carne, en un cuerpo, y comenzaran aquí unos milagros terribles.
pues claro, muchos de aquí, seguro todos creeríamos en Dios, pero Dios dice, no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque una cosa es creer en Jesús y otra cosa es obedecer a Jesús. Y Jesús no está buscando gente que le obedezca, no está buscando gente que no le obedezca, sino que está buscando gente que le obedezca para fiarse de ellos. No personas que queden impresionadas con el poder. Aquí muchas personas entran a cielos abiertos y quedan totalmente impactados con la palabra de conocimiento que Dios les da, con el poder, con la liberación. Aquí han venido personas que no eran ni de Jesús, que yo todavía ni entiendo esto, pero no eran ni de Jesús y se han ido libres. Han comenzado aquí a vomitar y se han ido libres. Pero ¿sabes qué? Muchos de ellos nunca volvieron. Los que estamos aquí en la casa desde hace años, recordamos a aquella mujer que vino con el vientre abierto, porque en el hospital cuando la fueron a operar de ese cáncer que tenía, no encontraron nada. Y esa mujer se salió del hospital con su vientre rapado y vino a la iglesia a decirnos, mírame, Dios hizo el milagro. ¿Dónde terminó? Los que conocemos la historia, con santeros, que probablemente también mostraron su poder. Sabemos que su poder nunca va a estar por encima del poder de Dios. Pero qué terrible esto. Jesús no se fía de esta gente, porque no está buscando ni siquiera quién sea un recipiente para hacer un milagro. Todo esto está bien, no me vayas a malinterpretar. Es maravilloso que todo esto suceda, las palabras de conocimiento, cómo la gente se impacta, claro. Todo esto es lo que Dios puede usar para atrapar tu corazón y atraerte. Pero después está buscando de entre todos estos que yo estoy atrayendo con todo esto, ¿quién me va a obedecer? ¿De quién es que me voy a fiar? Porque el que no me obedece tomará el milagro y se marchará. Y muchas veces estamos así en el culto. Nos impresionan las cosas y realmente una palabra nos ha tocado, una predicación o una adoración, algo que ha sucedido en un llamado, te ha tocado y has quedado impresionado y comienzas a hacerle votos al Señor y promesas, yo me voy a santificar para ti y te voy a servir toda la vida. Y comenzamos a hacer todas esas cosas, pero Dios sabe y Dios conoce que en nuestros corazones no hay sino reacciones emocionales, a sucesos que nos han impactado en algún momento. Y te digo porque sé que son reacciones emocionales. Mucho de lo que vivimos en el llamado muchas veces, yo sé que no tengo ni que reprender un demonio porque solo están bajo una emoción. Qué triste, ¿no? Reacciones emocionales. ¿Te digo dónde se puede ver esto? No me hace falta tener revelación del cielo. Esas vidas no avanzan porque las reacciones emocionales no traen transformación a los corazones. Siempre están en el mismo punto. No fue genuino lo que recibieron, solo fue una emoción. Entonces, el cambio en sus vidas duró lo que duró la emoción o la euforia. Hasta ahí llegó. Y vienen al siguiente culto y se vuelven a emocionar y el cambio vuelve a durar lo que duró la emoción o la euforia. Por eso aquí, bajo la emoción, hacen votos, hacen promesas, pero salen ahí fuera, pierden todo lo que han hecho y en sus vidas no hay transformación. Jesús dijo, no me fío de ellos. No hay una genuina convicción espiritual. Entonces, no puede Dios depositar ni siquiera una amistad, porque una amistad con Dios va más allá de una emoción, va mucho más allá. Y un corazón no se transforma con decisiones tomadas en un momento de euforia. Y Dios lo que quiere son corazones transformados para que tú seas portador de su gloria. Yo quiero ser portadora de su gloria. Entonces yo quiero de verdad ese profundo quebrantamiento y después abrir mi corazón a la obra transformadora, purificadora del Espíritu Santo. Solo así va a funcionar, solo así me voy a transformar y solo así voy a caminar hacia adelante. Piensa en esto. Como siempre te digo, no es solo creer. Los demonios, ¿qué? Creen y tiemblan. Ellos pueden creer mucho mejor que tú y yo. Han visto a Dios, nosotros ni siquiera lo hemos visto.
Pero déjame ponerte un ejemplo que a mí me encantó. ¿En cuántas cosas creemos que no alteran en nada nuestro comportamiento? Piensa en esto. ¿En cuántas cosas tú crees que no alteran para nada tu comportamiento? Que no traen transformación a tu vida, que no tocan tu vida para nada. Creemos en muchas cosas verdaderas, pero no producen ningún cambio en nosotros solo por creer en ellas. Y ahora me voy a explicar. ¿Cuántos creen aquí que una vida de deporte, una dieta saludable, dormir bien las 8 horas, va a beneficiar a nuestra salud? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Y cuántos de los que alzaron la mano y dicen creer todo esto lo practican? ¿Cuántos lo practican? ¿Entiendes a qué me refiero? Nosotros creemos en muchas cosas que son la verdad, mas sin embargo no tienen una transformación en nuestro corazón porque no la aplicamos a nuestra vida. Y con Dios es igual. Tú puedes creer toda la palabra de Dios, pero en tanto esa palabra no se aplique a tus comportamientos, no se aplique a tus caminos y no se aplique a tu vida, no va a traer ninguna transformación a ella. Por eso los demonios creen y tiemblan, pero ninguno de ellos llegó a los pies de Jesús arrepentido. Porque creen, pero no se transforman. Y así somos muchos hijos de Dios. No te vas a hacer amigo de Jesús solo por salir a un llamado, llorar, estar bajo la emoción, que aún las emociones son buenas. Déjame decirte esto, y ya tengo una predicación acerca de esto. Emocionarnos es bueno y las emociones son creadas por Dios. Ojo aquí, que nadie reprima las emociones. Dios puede usar nuestras propias emociones. Estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de emociones que solo quedan en emoción y no transforman. Dios puede usar la emoción para ser un puente, para llevarte a donde Él te quiere llevar. Es diferente. Pero cuando solo te quedas en la emoción y en la euforia del momento y no hay transformación, es lo que estoy condenando. ¿Sí? Entonces, cuando tú lloras y vienes a un llamado y te emocionas y todo esto, sí, todo esto que está muy bien hacer lo que yo lo hago y aquí todos lo hacemos, pero que si todo esto no va acompañado de una obediencia a hacer todo lo que Él nos manda, entonces no va a haber nada. No va a haber amistad, no va a haber transformación. Y ahora sí, con este versículo, con estos versículos, ahora sí termino. Juan 15, 14, 17. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esta es otra particularidad de los amigos de Dios. Tienen una gracia extendida para que todo lo que pidan al Padre, el Padre se lo da. ¿Sabes por qué? Porque Dios se puede fiar de ellos, porque nunca van a pedir disparates, porque nunca van a pedir cosas para su propia gloria, porque no van a pedir cosas que solo aplican para ellos. Son amigos de Dios, conocen el corazón de Dios y aplican siempre para Dios, piden siempre para Dios. Entonces Dios se fía y dice, deja sentenciada en la palabra, lo que le pidas al Padre te lo va a dar. Mira, tremendo una amistad con Dios. Pero dice, esto os mando. Aquí el Señor hace como un inciso y dice, esto os mando. Dice, que os améis unos a otros. Mira con qué empieza Jesús. ¿Quieres ser mi amigo? Dios te dice todos los beneficios, todo lo que hay. Te dice, ok, esto te mando. Que os améis unos a otros. ¿Sabes que Jesús resumió la ley en 2? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. 10 mandamientos los resumió en 2. Uno hacia el Padre y otro hacia nuestros semejantes. ¿Por qué? Porque Él sabía que si tú consigues amar a tu prójimo como a ti mismo, muchas de las cosas que te impiden esa amistad con Dios, como son los celos, las competencias, la murmuración, el chisme, ya no estarán. Porque tú no criticarás a nadie por amor, pero ya no solo por amor al Señor, sino que en tu corazón hay amor extendido para el hermano. Hay perdón. Ya no vivirás en contiendas, en amarguras, en falta de perdón, porque el amar a tu prójimo como a ti mismo te hará extender amor para Él. Porque quieres el bien que quieres para ti, lo quieres para Él. Entonces el Señor dijo, empieza por aquí. ¿Quieres ser mi amigo?
amaros los unos a los otros, porque ¿cómo va a ser que quieres ser mi amigo si aborreces a quien yo amo? ¿Cómo va a ser que quieres ser mi amigo si tú maldices a quien yo bendigo? ¿Cómo va a ser? Yo quiero ser amiga de Dios. Y si analizo esto, veo que si logro amar a mi prójimo, entonces muchas barreras van a caer para que yo pueda tener esa amistad con Dios. Voy a pedir los músicos, por favor, los adoradores. ¿Cuántos han recibido la palabra? ¿Cuántos van a llevar esta palabra con ellos? ¿Van a meditar en ella? ¿Van a valorarla? ¿Van a decir, no quiero mundo? ¿Quieres una amistad con Dios? ¿Quieres ser amigo de Dios? Entonces dile al Señor, no voy a tomar aquí decisiones bajo la euforia. No voy a tomar aquí decisiones porque he oído la palabra, tal vez me ha tocado y como que me ha animado a decir, yo quiero una amistad con Dios. No, dile al Señor, muéstrame qué me está impidiendo, muéstrame qué se está levantando como esa gran muralla que me impide tener una amistad contigo. Y en la semana yo te voy a demostrar que voy a trabajar en sacar todas esas piedras de mi camino. Muéstrame, Señor. Pide al Espíritu Santo que te muestre quién es el que se opone a tu amistad con Dios. ¿Qué es lo que se opone a tu amistad con Dios? Dile, muéstrame. Y trabajaré contigo para hacerlo salir de mi camino. Y esto es algo entre tú y Dios. Yo ya no puedo entrar aquí. Yo puedo orar y pedir al Señor, como voy a hacer ahora, que de verdad te alcance en su misericordia, te localice en su misericordia, trabaje junto a ti y podáis ir adelante. Si tú quieres esta amistad con Dios, cierra tus ojos ahí y dile, Señor, no quiero cuestionar tu palabra. No quiero, Señor, cuestionar tus mandatos. No quiero cuestionar lo que dices. Solo quiero hacer lo que tú me mandas. Empodérame, Señor, para llevar adelante esta misión. Tocar tu corazón, conquistarlo y vivir en esta tierra en amistad con Dios. Hoy quiero volverme en amistad contigo, pero no quiero tomar decisiones bajo la euforia, bajo el emocionalismo. Quiero, Señor, una semana donde tú me muestres quién es el que impide, qué es lo que impide, y yo pueda trabajar contigo en sociedad para sacar esas piedras del camino. Yo pongo la rendición y tú pones el poder. Yo quiero tu amistad. Camina conmigo, Señor. Díselo, imparte sobre ellos, Señor. Fluye a tu poder. Sopla vida sobre ellos y comiencen a reverdecer en el nombre de Jesús.